¿Acaso podemos tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, sin saber en realidad si el domingo reemplazó la solemnidad del día sábado? ¿O qué diremos de la inmortalidad del alma? ¿O del tormento eterno que pasarán los perdidos? ¿Qué sabemos en realidad del arrebatamiento? También nosotros debemos interpretar la Biblia correctamente. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Busquemos en los textos bíblicos las herramientas que nos revelarán las grandes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esta es la tercera temporada de Textudio Podcast, titulada La Interpretación Bíblica. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Textudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Gracias te estamos dando porque nos has permitido una vez más compartir el mensaje verdadero que tiene Cristo Jesús para ti y para tu familia. También le damos las gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por ser el creador, el editor y el productor de este contenido. También queremos agradecerle a la radio Amanecer 95.3 en la ciudad del Tocuyo, Lara, Venezuela. Te damos las gracias a ti, querido Radio Escucha, por sintonizar nuevamente esta emisora donde escucharás la palabra de Dios. Y a ti que nos estás escuchando por medio de las plataformas digitales, por medio de YouTube, también te damos las gracias. Y te invitamos a que te suscribas, es totalmente gratuito a este canal. Busca Textudio con X, Textudio Podcast. Allí nos encontrarás. Suscríbete y semanalmente estarás recibiendo toda y cada una de las notificaciones cuando subimos un nuevo contenido. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor te estamos dando por tu misericordia y por este nuevo día. Señor, porque el pesar que hemos tenido durante todos estos días, llegando a ti, conciliar el sueño, el descanso y la paz, no como el mundo la da, sino como usted solo puede darla. Son estas las más ricas bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para darle continuidad a esta tercera temporada titulada La Interpretación Bíblica, hoy estamos en el episodio número 7, titulado El idioma y su significado bíblico. Y sin más preámbulo, vamos a entrar de una vez en este contexto. Déjame decirte que en la gran variedad de idiomas que se habla en el mundo entero, las Sagradas Escrituras también juegan un papel fundamental e importante, porque es la letra en cada idioma por la cual se vale la lectura, la interpretación y la comprensión de la Biblia. En este mundo hay actualmente muchos idiomas, se hablan por lo menos 6,000, sin contar los dialectos que existen. El sagrado texto, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, se ha traducido a más de 600 idiomas. En realidad es una gran desproporción numérica, pero déjame decirte que Dios tendrá otra forma que su palabra llegue a otros idiomas y dialectos en cada rincón de este mundo. De eso no podemos tener ni albergar ninguna duda. Por eso no debemos preocuparnos. Es un verdadero privilegio el que tú y yo contemos en nuestra lengua materna con la reproducción y la traducción bíblica. Eso es sin duda alguna una verdadera y gran bendición. Pues en la Europa de la Edad Media no contaban con esta bendición. Era la Biblia un objeto que estaba literalmente encadenado y estaba traducida a una única lengua. Esas terribles características alejaban al ser humano de esa
terrible época los alejaba de la verdad, los alejaba de la salvación y los alejaba, sin duda alguna, de Dios. Es por eso que hoy damos esta ofrenda en este podcast para reivindicar la importancia que tienen las Sagradas Escrituras en nuestras vidas. Permíteme leerte el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo número 24. Os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de la muerte a vida. Indudablemente fue nuestro gran Dios quien permitió, mediante la riqueza del idioma, que se escribiera en lengua y comprensión humana. Cada historia, cada evento, cada profecía, cada promesa para los hombres. Así ellos tendrían de primera mano toda la rica información divina para no tropezar en la vida. Este libro también es comparado con un manual para guiarnos, no solo con sus historias, sino con la guiatura del Espíritu Santo. Para ese entonces, las Escrituras se escribieron en arameo, cuya lengua era la relación del pueblo hebreo. Esto no solo quedó así, pues el gran surgir del pueblo y de la cultura griega formó parte debido a esa gran y vasta cultura intelectual. Se vio una oportunidad para que el Nuevo Testamento se escribiera en ese idioma que era el más influyente en esa época. Sería en la actualidad como hoy el inglés. Era el idioma universal. Existe una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Fue esta la herramienta del idioma griego. Con este idioma se buscó y se logró catapultar el mensaje bíblico a otras culturas, pueblos y naciones. Luego que Cristo murió dando fiel testimonio de todo y cuanto había ocurrido en la historia. Una historia auténticamente verdadera, sin paralelismo. Te voy a leer Romanos capítulo número 15, versículo número 4. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Ha sido así que en todo tiempo es de vital importancia el cumplir la ley, seguir los estatutos que Dios les entregó al hombre para que sirviese como una lumbrera, incluso para sus generaciones futuras en cada territorio conquistado, tanto en el antiguo pueblo de Israel como en el moderno, es decir, tú y yo. Se exhorta a cumplir fielmente los 10 mandamientos. Te voy a leer Deuteronomio capítulo número 32 versículos 46 y 47. Les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Como lo escuchamos, no es cosa vana. Las Escrituras nos harán sabios. No importa si tu Biblia es una versión antigua o es una versión moderna, si está en un lenguaje actual o no. Lo más importante es que busques y encuentres en ella la verdadera palabra y acercarte más y más a nuestro amante Salvador, que nos espera cada momento y en cada página de su sagrado libro y está dispuesto a brindarnos su compañía por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Te puedo contar que en mi época de estudiante en la Escuela de Artes Plásticas de la ciudad de Barquisimeto, tuve la oportunidad de leer un poema de un escritor llamado Jalil Gibran, cuyo poema me impactó de todos los que leí, uno titulado
el loco. De este poema no te resaltaré su contenido, sino algo muchísimo más importante. Mi amigo, el que me prestó el ejemplar de ese poema, me preguntó luego de que lo leí: ¿te gustó lo que leíste? Yo le respondí: claro que sí me gustó, en específico, el loco. Este amigo me respondió: lamentablemente, el idioma original al castellano se perdió mucha riqueza poética mediante la traducción. Hoy pasa de igual manera con las Sagradas Escrituras. Sucede igual. En el siguiente particular de traducción es tan rico el mensaje original que cuesta transmitir la misma esencia a otros idiomas. Por eso, cada palabra, según su uso, requiere un estudio para lograr entender mucho más que simplemente lo que estamos leyendo y comprender totalmente su rico significado. En verdad, no soy un erudito, no soy un sabio en la cultura hebrea, ni mucho menos en gramática o en la lingüística. De eso yo no sé absolutamente nada. Pero lo que te vengo a decir, esto sí lo sé, e incluso aseguro que muchos también saben el significado desde el hebreo al castellano, y aseguro que tú estás entre ellos, como lo es la palabra shalom. Shalom se traduce como paz, totalidad, integridad y bienestar. Un ejemplo bíblico de la palabra shalom se encuentra en Números capítulo 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te ilumine con su rostro y te conceda su gracia. El Señor te mire con agrado y te dé paz, te dé shalom. Otro significado que seguramente tú sabes es Shabbat Shalom. Así se le da la bienvenida a la recepción del día sábado, desde que comiencen las primeras horas de la puesta del sol del día viernes hasta que se despide y se dice Shabbat Shalom. Te voy a leer Isaías capítulo 32, versículo número 17. Y el resultado de la justicia será paz, y el efecto de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Aquí está Shabbat Shalom, reposo. Así también se traduce desde el idioma hebreo hasta el idioma que hoy conocemos en la lengua castellana. Otra palabra es la palabra chesed, que significa misericordia, pero también se usa como amor y como benignidad. Te voy a leer Miqueas capítulo número 7, versículo número 20. Mostrarás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu invariable amor, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Chesed es también amor. Y si has llegado hasta este punto, bien sea por la internet o por la radio, te invitamos a que por favor te suscribas. Es totalmente gratuito. Dándole al botón de suscribir. Así nos ayudarás con el algoritmo de búsqueda de YouTube para lograr posicionarnos de primero. En fin, con saber mucho o poco del significado original de estas palabras bíblicas, la más gloriosa realidad es que Dios desde siempre se interesó en darnos la traducción más cercana a nuestros idiomas, para entender lo que por medio de su Hijo venía a hacer a este mundo como lo fue, darnos la salvación. Con respecto a la creación y a la salvación, Dios fue el creador absoluto de todo cuanto tenemos hoy en día, a nuestro alrededor. Así lo asegura Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Aquí nos ejemplifica que Dios creó absolutamente todo. Todo cuanto vemos, tocamos, es gracias a esa divina misericordia y bondad que tuvo Dios con cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo podemos entender los pasajes bíblicos? A continuación, te leeré Génesis 1,
versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Este hombre del cual está hablando allí se llama Adán y es el hombre de sexo masculino. Ya no se podría utilizar la palabra Adán en un sentido general, sino como un uso limitativo. Es decir, el hombre es Adán, porque fue y se refiere, según en este preciso versículo, al hombre que fue creado del polvo de la tierra, ya que Eva fue creada de la costilla de Adán. Pero ahora bien, ¿pudo Dios crear a Eva del polvo de la tierra? La respuesta es sí. Pero Dios lo hizo así, para que el hombre, el sexo masculino, tuviese a su lado a una varona, tuviese a una pareja, para protegerla en su costado, para que sintiera cerca el latido de su corazón, para que fuese una ayuda idónea. No hizo a la mujer del hueso de la cabeza del hombre para que ella se enseñoreara por encima del hombre, y no hizo a la mujer del hueso de un dedo de pie del hombre para que no se aprovechara y fuera humillada la mujer. Creo que con estas simples palabras has comprendido los contextos de estos versículos. En el libro de Crónicas te voy a leer el capítulo número 1, versículo número 1. Adán, Set, Enos. Aquí estos tres personajes está de primero Adán y lo está ejemplificando como un hombre, como un varón, como un sexo masculino. Ya no lo está hablando entonces de una manera más amplia y más general. Es decir, ratifica genealógicamente que Adán es una sola persona y no dos, como anteriormente en el pasaje lo habíamos leído, en lo que a Génesis respecta, el versículo número 26 y el 27. Adán se puede encontrar en pasajes específicos y también en un sentido muchísimos más amplios y muchísimos más extensos. Las Sagradas Escrituras, déjame decirte, querido amigo, querida amiga, son lo bastante explícitas en muchos de sus pasajes y nos deja claro que la sabiduría, el entendimiento humano siempre han de estar por debajo de cualquier insinuación o supremacía que tenga el razonamiento humano. Tú y yo no somos absolutamente nadie. Estamos subordinados por medio del Espíritu Santo a obedecer la ley y la autoridad de la Biblia. Te voy a leer Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? La ley y la autoridad bíblica se hizo para cumplirla. Y Dios ha dado el entendimiento por medio del Espíritu Santo, y también aquellos que se enlocubran con tanta sabiduría, también los deja trastornados por su propia riqueza, por su propia sabiduría, por su propio conocimiento. Cada libro de la Biblia se escribió y se realizó con un fin y un propósito diferente, y a su vez con una particularidad en específico para ese momento. No fueron escritos de la misma forma que hoy se compilan en la Biblia. Por nombrarte y darte un solo ejemplo, Juan el Revelador, el primer libro que escribió fue el libro de Revelación, o como comúnmente se llama, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, el último libro bíblico. En este sentido, este libro sirvió como un libro profético. Otros libros fueron escritos de manera sapiensal, otros históricos. Unas son cartas que se encuentran todas en el Nuevo Testamento, como lo son Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan. Lo contrario pasa en los libros
del Antiguo Testamento. No se le dicen primera ni segunda porque no son cartas, son libros, y es el primer y el segundo libro de Samuel, el primer y el segundo libro de Reyes, el primer y el segundo libro de Crónicas. Cada libro de la Biblia tuvo su autor. Moisés escribió el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. Hay otros libros que lamentablemente hasta hoy no se tiene con una exactitud precisa de quiénes fueron sus autores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra Samuel y Crónicas, que no se sabe quién los escribió. Pero lo más importante, sepamos quiénes hayan escrito, quiénes hayan sido los autores. Lo más importante que la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de Cristo Jesús, del amor de Dios y que va a volver a cada uno de nosotros con cada una de nuestras culturas, con cada una de nuestros idiomas, a resplandecer por medio de su segunda venida, a buscar a todos aquellos a los que le aman, a los que le siguen, a los que con verdad se han propuesto una meta que es de cumplir y guardar sus sagrados mandamientos. Cristo Jesús está por encima del idioma, Cristo Jesús está por encima de las tradiciones y está por encima de las culturas. Las Sagradas Escrituras también los están y han sido reveladas en cada uno de los idiomas y de los dialectos que nosotros hoy tenemos por la gracia de Dios, para que por medio de ese manual no tengamos ninguna pérdida, no tengamos ningún equívoco, para que tengamos orientación, para así llegar por medio de esa brújula directamente al corazón, directamente a ese lugar donde Cristo Jesús desea que tú y yo estemos. Pero debemos creer auténticamente que la vida, obra y muerte de Cristo Jesús ejemplificada en cada una de esas líneas han sido para que nosotros creamos auténticamente en ella y no tengamos dudas acerca de ese mensaje renovador, vivificador, que es cortante como una espada de 2 filos que atraviesa y de una vez cicatriza para llegar al reino de los cielos. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia. La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Libro El conflicto de los siglos. Páginas número 10 y 11. Elena G. de White. Hemos llegado al final, hemos concluido. Quien te habló, Alexander Sandoval. Nos escuchamos en el próximo podcast. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te estamos dando por tu misericordia, por tu bondad, por darnos esas sagradas escrituras bajo nuestra lengua materna. Señor, ayúdanos a entenderlas y ayúdanos a colocarlas en práctica. Son las más ricas bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.